Hola, ¿qué tal? Yo soy Toño y esto es 88 razones. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la etapa clásica del Imperio griego y también abordaremos las polis griegas. La etapa clásica griega duró del año 499 al 323 a.C. El siglo V a.C. inició con la sublevación de varias ciudades jónicas, encabezada por Mileto y apoyada por varias ciudades de Grecia continental. Estas sublevaciones eran en contra del dominio del imperio persa. Darío I derrotó a los griegos de Asia Menor y envió una expedición contra los griegos continentales, encabezada por Mardonio, que acabó naufragando, y otra posterior dirigida por Dartis y Artafernes, que fue derrotada por los griegos en la batalla de Maratón, en 490 a.C. Posteriormente, Jerjes comandó otra expedición persa que llegó a saquear Atenas, pero en 480 a.C. fue derrotada en la batalla de Salamina y en 479 a.C. en la batalla de Platea. Tras estas derrotas, los persas se retiraron definitivamente de Grecia. En los 50 años siguientes, conocidos como la Pentecontesia, Atenas, dirigida por los gobernantes como Temístocles, Simón y Pericles, se engrandeció y formó la Liga de Delos, a la que se unió la mayor de las islas del Egeo. Algunas ciudades de Asia Menor y de la península calcídica también formaban parte de esta alianza. La civilización griega comenzó a resurgir en el siglo VII a.C., recuperando la escritura y la vida urbana. Las polis fueron el centro de esta cultura urbana y el elemento clave para entender la originalidad griega que se desarrolló en el siglo V. Una polis estaba formada por la ciudad, sus campos, sus templos y aldeas. Por sus dimensiones, permitía la participación directa de la ciudadanía en todos los aspectos del gobierno. Formaba una asociación de culto, de economía y de defensa. Las antiguas polis no guardaban ningún orden urbanístico. Las casas se amontonaban, trazando calles estrechas e irregulares. Estaban ubicadas en posiciones elevadas, que facilitaban la defensa. También estaban amuralladas y se buscaba que estuvieran en lugares cercanos a los puertos. La polis fue adquiriendo con el tiempo varias funciones: militar, a través de recintos altos y amurallados; económica, a través de la cercanía de los puertos y los cruces con rutas comerciales; la estética, a través de la búsqueda de los ideales de belleza; y la religiosa debido a su alta concentración de templos. La reconstrucción de Atenas en el año 480 a.C., después de ser destruida por Jerjes, marcó un hito en la concepción urbana. La parte más antigua y alta, la Acrópolis, fue dedicada a los dioses, concentrando en ella todos sus templos. La Acrópolis no era un simple agregado de templos, sino un conjunto coherente con su simbología, aunque no seguía un orden estricto en su trazado. El conjunto religioso que mejor engloba el espíritu de la antigua Grecia es el de la Acrópolis de Atenas. Lo que actualmente se puede apreciar ahí son solo los restos de un notable programa de construcción iniciado por la polis ateniense bajo la dirección de Pericles, unas décadas después de que la Acrópolis fuera incendiada y destruida por los persas en el 480 a.C. Los nuevos edificios debían ser el símbolo de la victoria de Atenas y los griegos en general sobre la barbarie. Para evitar que los persas pudieran volver a convertirse algún día en una nueva amenaza, Pericles creó la Liga de Delos, una confederación de todas las polis del Egeo. Una parte de los fondos de la confederación fue empleada para construir la nueva Acrópolis, como un emblema de aquella victoria. Sobre un antiguo bastión que sobresale del extremo oeste de la meseta, Calcícrates construyó un pequeño templo de mármol dedicado a Atenea Nike, vestida como mascarón de proa. Más adelante se procedió a la reconstrucción de este bastión y se erigió un nuevo templo en 435 a.C., que es el que ha llegado hasta nuestros días. El templo de Atenea Nike es el primero que se avista al aproximarse a la Acrópolis. Sus delicadas columnas cónicas, solo 4 en cada una de sus dos fachadas extremas, contrasta la rotunda solidez de las columnas dóricas del siguiente elemento que se presenta a la vista: los propileos, la monumental entrada a la Acrópolis. Los propileos actuales sustituyeron a los propileos arcaicos, que estaban orientados algo más hacia el sudoeste, destruidos estos en el 480 a.C. cuando los persas incendiaron la Acrópolis. Fueron sustituidos en el periodo de 437 a 432 a.C. por otros de mármol más ceremoniales y de mayores dimensiones, proyectados por el arquitecto Mnésicles. Además de las 5 puertas de la entrada propiamente dicha, el edificio comprendía 2 naves para peregrinos que sobresalían a ambos lados, flanqueando la entrada. A mano izquierda, según se entraba, había una galería concebida para descansar decorada con pinturas. La galería a mano derecha, inacabada y más pequeña, pudo haber sido proyectada como una galería de escultura. Pese a su forma inconclusa, la fachada fue proyectada con gran sutileza y sentido del equilibrio, dando preponderancia a la perspectiva desde la posición de la procesión ascendente hacia los propíleos. Al reconstruir los propíleos en el 437 a.C., Mnésicles alteró ligeramente la orientación del edificio, disponiendo la fachada paralelamente a la del mayor de los edificios de la explanada, el Partenón, y orientándola hacia la bahía de Salamina. De esta forma, cuando el peregrino que ascendía a la Acrópolis atravesaba los propíleos, le bastaba con dar una vuelta sobre sí mismo para ver el escenario de la victoria sobre los persas enmarcado por las columnas. Al desembocar finalmente en el pórtico oriental, el peregrino captaba los volúmenes desiguales y dimétricos del Partenón hacia el sur y de la Erección hacia el norte, de una a otra parte del eje intermedio, jalonado por estatuas y ofrendas o grupos de estatuas aisladas.
Entre ellas estaba la colosal estatua de bronce de Atenea Promacos, quien era la defensora de la ciudad. Fue obra del escultor Fidias. Se dice que la dorada punta de su lanza y la cresta de su yelmo eran lo primero que veían los marineros al doblar el cabo Unión. Detrás de ella, en dirección paralela al muro posterior de los propilios, estaban los restos del muro ciclópeo de la terraza de un antiguo palacio de la Edad de Bronce, que tal vez fuera el palacio del legendario Erecteo, rey de la Atenas prehistórica. A mano izquierda se podía ver la parte superior de la complicada silueta del templo llamado Erección, y a mano derecha, sobre las cubiertas más bajas de los edificios de los tesoros, se alzaba la gran masa del Partenón. Siguiendo una rampa a lo largo del lado sur de la terraza ciclópea, el peregrino llegaba al extremo oeste del Partenón, dejando a sus espaldas, al norte, la compleja forma del Erección. El último gran edificio construido en la Acrópolis es el Erección. Es también el más extraño, construido probablemente entre el 421 y el 405 a.C. por un arquitecto desconocido. El templo constaba de una serie de recintos sagrados dedicados a varios dioses, divinidades locales y héroes, viniendo a sustituir a diversos santuarios destruidos durante la ocupación de los persas. El Erección se construyó exactamente sobre la brecha abierta en la roca por el tridente de Poseidón, de la cual, según la leyenda, brotó un manantial de agua salada, y sobre las tumbas de los legendarios Erecteo y Cecrops. Y por encima de todo, en el Erección, había un magnífico templo dedicado a Atenea Polias, protectora de la ciudad y diosa de la tierra. En su tiempo se erigía un templo dórico tradicional dedicado a Atenea Polias, justo al sur del Erección, pero fue incendiado por los persas. Al desplazar la construcción del Erección algo más al norte, el arquitecto tuvo que afrontar numerosos problemas derivados de las grandes desigualdades del terreno y de la necesidad de respetar todo aquello que los atenienses tenían como sagrado. Como resultado, el edificio presenta numerosos desniveles e irregularidades, tanto en planta como en sección y alzado. Visto en planta, el conjunto se presenta como un rectángulo orientado de este a oeste, con una zona oriental correspondiente a la cámara que alojaba una antigua estatua de madera de Atenea Polias, precedida por un pórtico de 6 columnas cónicas. En la parte norte y a nivel inferior hay un pórtico jónico mayor, con 4 columnas delante y 2 detrás de las de los ángulos, que conduce a la cámara de Erecteo. En un patio descubierto, situado inmediatamente al oeste del templo, estaba el olivo sagrado dedicado a Atenea. Como esta parte del terreno no podía ser techada, la fachada oeste del Erección termina en una pared ciega, con columnas cónicas adosadas. En el lado meridional del edificio, en dirección al Partenón y sobre la tumba del legendario rey Cecrops, se levanta el gracioso pórtico de las Cariátides, con 6 columnas en forma de cores sólidas de ondulada cabellera, cuyas coronas hacen las veces de capiteles de las columnas. Es la parte más original de entre los muchos aspectos novedosos de este insólito edificio. El Partenón presenta originalidades en varios aspectos. Su gran tamaño, el hecho de ser octástilo cuando era más habitual el templo hexástilo y su naos de doble cámara. En la mayor de las cámaras, la orientada al este, se hallaba la estatua crisoelefantina de la Atenea Partenos, ataviada con el peplo ático y con sus armas tradicionales, el escudo y un casco ático de triple cimera. Como la figura de oro y marfil de Olimpia, esta también fue esculpida por Fidias, quien se supone debió supervisar además el resto de las esculturas del templo. Al oeste estaba la cámara del tesoro, casi cuadrada, llamada el Partenón. Esta cámara alojaba un tesoro de ofrendas a Atenea, incluyendo entre ellas el trono de plata desde el que Jerjes vio partir a los barcos de su escuadra hacia la derrota de Salamina. Aunque el templo fuera construido en estilo dórico, sólido, austero y apropiado para la diosa de la guerra, el techo de madera de la cámara del Partenón estaba soportado por unas columnas cónicas de lo más delicado. Como en Olimpia, la temática de todas las esculturas del edificio está relacionada con los dioses del Olimpo y con el lugar. Como este fue uno de los templos más panhelénicos, ya que conmemoraba la victoria sobre los persas, sus esculturas ilustraban de un modo u otro la lucha entre el logos y el caos. Las 92 metopas del entablamiento dórico tratan esa lucha de 4 maneras diferentes. Las 14 metopas de la fachada oriental representan la gigantomaquia con imágenes de la batalla entre los dioses del Olimpo y los gigantes de la tierra. Las de la fachada occidental representan la amazonomaquia, con escenas de luchas de los griegos contra las amazonas. Las 32 de la fachada septentrional muestran la Ilupersis o guerra de Troya, con escenas de luchas entre griegos y troyanos. Y la fachada meridional muestra la centauromaquia o escenas de lucha de los lapitas contra los míticos centauros. El mismo argumento representado en el frontón occidental de Olimpia. Las figuras de los frontones relatan escenas más directamente relacionadas con Atenea. En el frontón occidental, el que da hacia los propíleos, se narra su disputa con Poseidón para lograr el dominio de Ática. En el acceso oriental, sobre la puerta que da acceso a la cámara principal que contenía la escultura de Fidias, se narra el nacimiento de Atenea. En medio del frontón se halla Zeus, sentado en un trono, y frente a él Atenea, recién nacida de la cabeza de su padre como la encarnación de una idea. Pero lo más original de todo es el friso que recorre todo su perímetro, la parte alta de los muros exteriores del naos, dentro del peristilo dórico con sus 160 metros de largo por 1 metro de alto. Su tema es la procesión de las grandes fiestas panateneas. Hasta entonces, solo los dioses y los héroes semidivinos habían tenido representación escultórica en un templo. Por primera vez aparecían representaciones de los seres mortales. Lo que siempre ha distinguido al Partenón desde el mismo momento en que fue creado es la nitidez de sus construcciones y las sutilezas y el refinamiento de su diseño. Para evitar el uso del mortero, los constructores emplearon un sistema de albañilería en seco. Se cortaban los bloques de mármol, se escuadraban y sus superficies se sentaban perfectamente planas.
En lo que respecta a las juntas verticales, se recortaban las superficies interiores de manera que los bloques adyacentes solamente se tocaban a lo largo de una junta perfectamente delineada y sellada. En esta región tan proclive a los terremotos, era necesario unir los bloques entre sí por medio de grapas de hierro selladas con plomo derretido para evitar su oxidación. Como un signo de racionalidad, todo el proyecto está regido por un sistema de proporcionalidad cuya relación es 4:9. Con el fin de ampliar el templo con respecto al que allí se estaba construyendo cuando el incendio de los persas, y debido a que no era posible alargar los entrepaños sin alterar excesivamente las proporciones determinadas por el diámetro de las columnas que se pretendía aprovechar, el arquitecto tomó la inusitada decisión de aumentar el número de columnas del perístilo. Siguiendo el sistema de proporcionalidad antes expresado, las fachadas laterales deberían ser de 17 columnas. Las dimensiones generales del basamento y del naos están proporcionadas de acuerdo con la relación 4:9 o 1:2.25. La misma regla de proporcionalidad se emplea para establecer la relación entre la altura del orden y el ancho de los extremos y entre el diámetro de las columnas y la separación entre los ejes de las mismas. La vida de los antiguos griegos transcurría en la calle. Abundaban los lugares de encuentro, espacios públicos y mercados. El ágora, plaza pública y centro neurálgico de la ciudad. En ella se encontraban los edificios públicos más importantes y los templos. Stoa, pasillos porticados, situados a los lados de la plaza para proteger del sol y la lluvia. Solían estar decorados con pinturas para hacer el paseo más agradable. Los buleuterios y eclesiaisterios, espacios para la discusión política. El teatro, levantados aprovechando la ladera de la colina para facilitar la construcción del graderío y mejorar la acústica. Tenían un escenario donde se desarrollaba la obra y que en su parte posterior contaba con decorados de madera. Existía un espacio para el coro, muy importante para los dramas griegos y que interpelaba a los actores y al público. Gimnasio, palestra y estadio, para las competiciones deportivas y los entrenamientos. Templos se situaban en la Acrópolis, generalmente en las partes altas de las ciudades. La polis griega se extendió por el Mediterráneo con la colonización, adaptándose a la diversidad orográfica de cada sitio. El cambio de modelo se produjo durante el helenismo. Las nuevas ciudades formadas por Alejandro y sus sucesores aplicaron las ideas del Hipódamo de Mileto, quien tras la destrucción de su ciudad por los persas, proyectó un plano de calles rectas, ortogonal o endamero. Lo primero que hizo Hipódamo fue buscar un nuevo emplazamiento para la ciudad. Abandonó la antigua creación a unos kilómetros de la costa y planificó la nueva sobre la península alargada. Creó 3 barrios principales de viviendas, trazando una retícula de calles y manzanas cuadradas o rectangulares. Estas manzanas variaban su tamaño en función del terreno disponible o del destino que se les asignaba. Las zonas residenciales estaban separadas por las profundas bahías, donde creó 2 puertos y una zona baja que dedicó a los edificios públicos y el ágora principal, llamada del sur. El puerto más abierto, el comercial, estaba enmarcado por el teatro, apoyado en las pendientes de la colina, y por el santuario de Atenea y el estadio sur. El otro puerto, el militar, estaba bajo el patronazgo de Apolo Délfico, al que se le rendía culto en un santuario cercano. La bahía se completaba con dársenas y almacenes. Justo en la confluencia de todas las zonas situó el gran ágora del sur, que articulaba toda la vida ciudadana. Esta plaza adornada con fuentes y estatuas era el núcleo de la vida comercial, de los negocios y de la administración pública. A su alrededor se fueron levantados durante la etapa helenística y romana algunos edificios, como el Boleterión, de graderío semicircular a imitación del nuevo de Atenas y destinado al Consejo de los 500. El Priateno, el lugar de reunión de los magistrados en el que se guardaba el fuego sagrado de Hestia, diosa del hogar, las estoas y el gimnasio. La muralla seguía por el lado de tierra con un trazado de cremallera que facilita la defensa. Los caminos de salida se dirigían a la antigua Acrópolis y al cercano santuario de Apolo en Dídimo. En el año 550 a.C. se había fundado la Liga del Peloponeso, dirigida y dominada por Esparta. Aprovechando el descontento general de las ciudades griegas, la Liga del Peloponeso empezó a enfrentarse a Atenas. En el año 431 a.C. se empezaron a desarrollar grandes guerras en Grecia. El motivo fue que la isla de Córcira tenía una disputa con Corinto, la cual era una ciudad aliada de Esparta, y Atenas ofreció ayuda a dicha isla. Así fue como dio inicio la Guerra del Peloponeso, la cual duró 27 años. Las ciudades griegas entraron en conflicto. Sin embargo, el peso de la guerra cayó sobre las ciudades rivales, Atenas y Esparta. Atenas demostró superioridad por el mar, sin embargo, Esparta demostró ser casi invencible en la tierra. Los espartanos invadieron el Ática, una región que pertenecía a los atenienses. Pericles tuvo que proteger a su gente detrás de los muros largos, un recinto amurallado entre la ciudad y el puerto del Pireo. Ahí, hacinados y con malas condiciones higiénicas, se desató la epidemia de la peste. Por esta causa murieron miles de personas, entre ellas el propio Pericles en el año 429 a.C. La Liga del Peloponeso derrotó definitivamente a Atenas en el año 404 a.C., y así se produjo un periodo de hegemonía espartana. Tebas luchó contra la hegemonía espartana, al principio en solitario, sin embargo después con el apoyo de Atenas. Tras derrotar a Esparta en la batalla de Leusuco en el año 371 a.C., Tebas logró la hegemonía. En el año 338 a.C., el rey de Macedonia, Filipo II, venció a los griegos y así los sometió a su supremacía. Filipo II fue el padre de uno de los personajes más importantes no solo de la antigua Grecia, sino de la historia de la humanidad.
Este personaje fue imitado por grandes conquistadores a lo largo de la historia, siempre visto como un ejemplo a seguir. Hasta el día de hoy es considerado el más grande conquistador y estratega de la historia. Sin embargo, si quieres saber quién fue este misterioso personaje y qué fue lo que hizo, no te puedes perder el próximo video. Nos vemos en la próxima. Una cosa más, si te gusta esta serie o la de Diccionario de Arquitectura, la cual puedes encontrar aquí, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas notificaciones cada que suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima.